timo. El timo, bien, el timo, bien. ¿No? Entonces, luego del timo recién encontramos a lo que es el corazón, mediastino medio inferior. Y si sacamos el corazón con su membrana que lo recubre, que es el pericardio, recién encontramos al mediastino posterior. ¿Listo? Entonces, a estos lados, pegado a las costillas, ahí están los pulmones, los pulmoncitos. Sin embargo, parte también del aparato respiratorio, es decir, la tráquea y los bronquios. La tráquea ingresa y se divide en bronquios principales, que también parte del mediastino posterior. Y recién luego, estos bronquios principales recién entran a los pulmones, pero eso es la parte lateral. ¿Listo? Entonces, esa es la cara torácica, si me en cuenta, y su división. Por lo tanto, mediastino definimos como un espacio interpleuropulmonar. La membrana que cubre al pulmón se llama pleura. Por lo tanto, aquí está el mediastino y un espacio que dice interpleuropulmonar. ¿Listo? Así se define el mediastino. Bien. Aparte del esternón y su función que hemos hecho ahora también, tenemos a ambos lados, desde la parte anterolateral y dorsal, están las costillas. Pero fíjense que las costillas como tal, como hueso propio, no se articula directamente con el esternón, sino va a tener estos que está aquí de blanco, que son los cartílagos costales. Entonces en realidad son los cartílagos los cuales se articulan con el esternón. Entonces aquí vamos a tener dos articulaciones, el cartílago con el esternón y el cartílago con la propia costilla. Cuando hablamos de cartílago, el sufijo de abreviación es condro. Por lo tanto, aquí está la articulación condroesternal y aquí está la articulación condrocostal. Condroesternal y condrocostal. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a que si las costillas tienen un cartílago propio, ahí se van a llamar costillas verdaderas. Y si comparten cartílago, comparten para llegar, se llaman costillas falsas. Y las que directamente no llegan, aquí están estas, se llaman flotantes, ¿no? Porque hay un it. Entonces, normalmente, las 7 primeras costillas son verdaderas, es decir, las que tienen su cartílago propio uniéndose al esternón. Las que comparten cartílago se llaman costillas falsas. Normalmente es la octava, la novena y la 10ª. Y las que no tienen cartílago se llaman flotantes, que es la 11ª y la 12ª. Entonces, de acuerdo a eso, podemos dividir en verdaderas, falsas y flotantes. ¿No? Entonces, una costilla tipo. ¿Qué quiere decir una costilla tipo? Aquella que no nos interesa si sea verdadera, falsa o flotante. Cualquiera de estas podemos sacar. Y esa es una costilla tipo. Entonces, ¿qué tiene que tener? Sus características comunes. Eso es una tipo. Sin saber, nosotros ahorita vamos a la osteoteca, sacamos una costilla, no sabemos si es verdadera, falsa o flotante, pero tienen lo mismo. ¿Listo? Entonces, una costilla tipo está formada por un extremo anterior y un extremo posterior. ¿Listo? Todo lo que ven aquí es el cuerpo. Un borde superior y un borde inferior. Una cara anterior y una cara posterior. O externa, interna, como llaman algunos autores. ¿Listo? Entonces, la excepción es la primera costilla. La primera costilla es plana y después de la segunda se van inclinando para formar la parrilla costal. Entonces, esta primera costilla, que es plana, tiene una cara superior y una cara inferior, un borde anterior y un borde posterior. ¿Listo? A partir de la segunda, pero como ya se están inclinando, ¿no? Entonces tenemos una cara externa, cara interna, borde superior, borde inferior. ¿Listo? Todas tienen un extremo anterior y un extremo posterior y toda esta parte que se llama el cuerpo. ¿Listo? Entonces, en el extremo anterior, cuando son verdaderas y falsas, presentan el cartílago costal.
Cuando es una flotante no tiene, se reabsorbe, ahí se cierra, entonces no tiene, su extremo anterior no tiene llegada al esternón, y eso es lo que normalmente las modelos se hacen sacar para no crear la cintura ahí. Entonces esas son las flotantes, ¿ya? Ahora, en el extremo posterior, una costilla tipo está formada por una estructura, van a ver esta estructura que se llama la tuberosidad costal. La tuberosidad costal. Y lo que se está articulando en el cuerpo es la cabeza costal. Entonces tenemos una tuberosidad, una cabeza y la parte más delgada se llama el cuello. Entonces hacia atrás tenemos la tuberosidad, la cabeza y el cuello, ¿no? Entonces cuando vean una costilla lo que tienen que hacer es ver cuál es el extremo anterior que es libre o sirve para el cartílago costal y un extremo posterior donde está la tuberosidad, la cabeza y el cuello. ¿Listo? A esta porción se le llama el ángulo costal. ¿Listo? Ahora ya saben cuál es el extremo anterior y cuál es el extremo posterior. Lo que les va a determinar si es izquierdo o derecho tienen que poner en posición anatómica. La parte externa es lisa. En cambio la parte interna, en el borde inferior van a palpar aquí hay un canal. Este canal siempre está en el borde inferior de la costilla, no puede estar hacia arriba. Por este canal, por adentro, pasa la vena, la arteria y el nervio. Es decir, el paquete vasculonervioso de la costilla. Por eso cuando hay una patología y se necesita hacer una punción para sacar líquido, etc., siempre el médico no tiene que hacer la punción en el borde inferior, tiene que buscar el borde superior para hacer la punción. Porque se hace por el borde inferior para lastimar el paquete vasculonervioso. Entonces, ese canal, como les decía, siempre está en el borde inferior. Si ustedes acomodan al borde inferior, extremo anterior y extremo posterior, ya van a poder determinar si es una costilla del lado izquierdo o del lado derecho. ¿Listo? Esa es la característica que tenemos mediante las costillas. Por último, la columna vertebral. Bueno, sobre la columna vertebral tenemos que definir a la columna como segmentos. Es una pieza que va a formar parte del esqueleto axial. Entonces, tiene una región cervical, una región torácica o dorsal, una parte lumbar y pues bueno, aquí ya viene el sacro y el coxis, ¿no? De todas estas porciones, la columna vertebral no es recta, entonces tiene unas convexidades y unas concavidades. ¿Ve? Lo que es la sifosis y la lordosis. Que eso se va a determinar cuando ya la persona, el niño, esté empezando a sentarse, a gatear, a deambular. Entonces se van a formar las curvaturas fisiológicas. Y la más posterior que tenemos, la más convexa, es la parte torácica. Por eso es que a la torácica se la llama también dorsal, porque es la más posterior. ¿Listo? Entonces, una vértebra va a tener diferenciaciones, ¿no? Entonces, desde las cervicales, las torácicas, las lumbares. Como ven, esta parte media que estoy mostrando ahora son las apófisis espinosas, ¿no? Las apófisis espinosas. Inclusive en sujetos delgados las hace sentar y agachar y se puede hacer conteo, ¿no? Entonces, la vértebra prominente es esta, ¿no? Y que es la transición entre las torácicas y las cervicales hacia las torácicas, ¿no? Hay diferentes estructuras que nos pueden determinar. Por ejemplo, en las cervicales tiene su agujero transverso, cosa que en las torácicas y las lumbares no existe. Las apófisis espinosas de las torácicas son más oblicuas hacia abajo, las lumbares son más anchas y horizontales, las cervicales son bífidas, es decir, tienen dos, ¿no? Excepto ya la prominente, que es la transición. Cuando nos agachamos y nos palpamos, estos están tocando, ¿no? La vértebra prominente. ¿Listo? Entonces, una vértebra tipo, igual que las costillas, es que tengan las características similares. Todas sean idénticas, sin importar que sean cervicales, torácicas, lumbares. Esas se llaman
tipo, vértebras tipo. Las vértebras atípicas, es decir, que son únicas, son la primera que se llama el atlas, la segunda que se llama el axis, el sacro y el coxis, ¿no? Que son vértebras atípicas, es decir, que no comparten similitudes. Entonces, desde la tercera cervical hasta la quinta lumbar, tenemos vértebras tipo, es decir, que todas tienen un cuerpo. Este cuerpo que se va a diferenciar siendo más horizontal en las cervicales, más ovoidales en las torácicas y más anchas en las lumbares. Por todo esto que ven es un cuerpo. ¿Listo? El cuerpo, que están uniéndose con el disco intervertebral. ¿Listo? El cuerpo siempre va hacia adelante, no puede ir hacia atrás. Por lo tanto, es el límite posterior de la cavidad torácica y también del mediastino. ¿Ya? Aparte del cuerpo, tenemos hacia atrás las apófisis espinosas, ya hemos dicho. Lateralmente, estas son las apófisis transversas. Las apófisis transversas. ¿No? Entonces, la costilla se articula, la tuberosidad costal se articula en la apófisis transversa y la cabeza costal se articula en el cuerpo. Entonces, esa es la diferencia. Cuando ustedes vean una vértebra, tienen que buscar las superficies articulares para las costillas. Son las únicas, las torácicas, las que se van a articular con costillas. Por lo tanto, ni en las cervicales ni en las lumbares va a haber esas superficies articulares. ¿Está? Entonces, ahí forman dos articulaciones, la costovertebral y la costotransversal. En el caso de la costovertebral va a ser la cabeza de la costilla con el cuerpo de la vértebra. En el caso de la costotransversalia va a ser la tuberosidad de la costilla con la apófisis transversa. Es ahí donde se van a articular. ¿Sí? Ahora, existen estas estructuras planas que se llaman las láminas. Láminas vertebrales. Estas son las láminas vertebrales. Y hacia adelante, antes de que se formen las apófisis transversas, están los pedículos. Pedículos vertebrales. Entonces, todas esas estructuras, es decir, apófisis espinosa, apófisis transversas, láminas vertebrales, pedículos vertebrales, cuerpo, todas las vértebras tienen eso. ¿Listo? A excepción de las atípicas, es decir, el atlas, el axis, el sacro y el coxis. ¿Listo? Ahora, esta estructura por donde va a pasar esto que están viendo acá, este orificio del medio, que cuando está todo articulado se llama conducto, que está formando un conducto. Por donde pasa ahí la médula espinal, por ahí está pasando. Por lo tanto, es conducto medular, por ahí pasa la médula espinal. Siempre en la región cervical es más triangular acorazonada, es más ovoidal, y triángulo ovoidal en la parte lumbar, para que también puedan identificar o reconocer a todas esas estructuras. ¿Listo? Entonces, esa es la cavidad torácica, si quieren